¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a los medios comunitarios. El día de hoy nos acompaña Santiago Carranco, quien es experto en política exterior y economía. Vamos a hablar con Santiago para analizar un poco cómo está la situación en Medio Oriente tras los ataques entre Israel e Irán y de qué forma el Ecuador puede verse afectado política y económicamente si este conflicto continúa. Así que damos una calurosa bienvenida a nuestro invitado. Santiago, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Nicole, un saludo para usted y también un saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Gracias también, Santiago. Bueno, empecemos esta entrevista. Nos gustaría conocer un poco para saber cómo está la situación actualmente en este conflicto. Hace un par de días, Estados Unidos propuso un acuerdo de cese al fuego. Cuéntenos un poco los detalles que ha pasado tal vez con esta declaratoria. Bueno, lo que fue el conflicto de los 12 días para Trump, y que a mí me gusta en estos momentos llamarlo el conflicto de los 12 días y medio, podríamos decir que ya llegó a su fin. Eh, Tanto, bueno, Estados Unidos, después de la Operación Martillo, emitió las declaraciones diciendo que el ataque fue dirigido directamente para las centrales nucleares de iraníes, más no para el pueblo iraní. Por otra parte, después de que hubo el cese al fuego pedido por Estados Unidos, tanto Israel como Irán lanzaron algunos cohetes, pero esto más bien como una declaratoria diciendo, bueno, nosotros somos países soberanos que vamos a terminar el conflicto cuando queramos, por así decirlo. Entonces, después de estos ataques, tanto el gobierno de los ayatolás de Irán ya han aceptado un cese al fuego y de igual manera el Netanyahu, el líder israelí, ya dijo que también se acabó el tema del conflicto con Irán. Por el momento se han cumplido los objetivos y van a retomar el tema de Gaza. En los temas económicos que justamente estábamos comentando, es importante porque pasó, por así decirlo, podrían haber habido tres escenarios y el escenario que lo estamos viviendo era el mejor escenario que podíamos haber tenido. ¿Por qué? Porque el peor escenario era que haya se cierre el estrecho de Hormuz y esto iba a ser contraproducente para toda la economía global, ya que por ahí pasa el 22% del comercio del petróleo diario y el 30% del comercio del gas natural diario. Entonces, esto hubiera generado un proceso inflacionario en todo el mundo, justamente en un momento en que los estados están pidiendo que se suban las tasas de interés. Si hubiéramos tenido esto, todos los gobiernos tenían que bajar las tasas de interés y hubiéramos tenido una recesión, una escasez de productos y esto nos hubiera afectado no solamente a esa región, sino a todo el mundo, inclusive a los ecuatorianos. Esto por suerte no pasó. Aquí se habla mucho también de la intervención del gobierno de China. También solicitó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le pidió al gobierno de China que interceda y bueno, nos damos cuenta que este escenario no fue posible también gracias a todos estos buenos oficios. El segundo escenario, que también hubiera sido bastante catastrófico, era activar una guerra proxys, una guerra de proxys iraníes. Esto quiere decir Hezbollah en el sur del Líbano, esto quiere decir los hutíes, por ejemplo, en Yemen, etcétera, etcétera. Pero también se hablaba de proxys alrededor del mundo. De hecho, el gobierno estadounidense advirtió a sus conciudadanos que tengan mucho cuidado en el momento que tomen una aeronave o tomen algún buque en algún puerto o aeropuerto, justamente por estos temas. Pero esto también no pasó. Tuvimos el tercer escenario que fue un ataque avisado a las bases de Estados Unidos en Qatar. Y muchos pueden decir, bueno, ¿por qué avisó Irán que esto iba a pasar? Porque esto se basa en el principio de precaución del derecho internacional humanitario que todos lo conocemos y todos somos tratantes de los convenios de Ginebra, en donde tú puedes avisar que vas a atacar un tema para evitar daños superfluos o innecesarios. Por suerte pasó esto y tenemos ya un cese al fuego. Nos dimos cuenta que durante el conflicto, podríamos decirlo, hay dos partes del conflicto. La primera sin intervención de Estados Unidos y la segunda con intervención de Estados Unidos. En la primera parte, cuando empezó el conflicto, tuvimos una subida del 9% del precio del petróleo a nivel mundial. Los mercados financieros estadounidenses, europeos, inclusive latinoamericanos, tuvieron una caída, pero al tercer día del conflicto estos se recuperaron porque se eliminó la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Cuando entra Estados Unidos al conflicto y el parlamento iraní solicita que se cierre el estrecho de Hormuz, ahí vimos también otra caída y también una subida de precio del petróleo. Pero el día de ayer más bien tuvimos una bajada de los precios del petróleo, se estabilizaron también las cadenas de suministro a nivel global y también se estabilizaron los mercados, por lo que podemos decir que estamos ya en una economía más estable a nivel mundial.
Por ejemplo, si nos centramos en uno de los tres escenarios, en uno en el que digamos que no se daba este cese al fuego, ¿qué hubiese pasado con las relaciones comerciales? Por ejemplo, eso también quisiera puntualizar, si nosotros como Ecuador tenemos relaciones comerciales importantes o que sean representativas con Israel o Irán, y de ser así en este caso en el que no se hubiese dado un cese al fuego, ¿cuál hubiese sido el impacto en el comercio en el Ecuador? Por ejemplo, ¿qué productos hubiesen visto afectados? Hubiéramos tenido una escasez en la cadena de suministros alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque acordémonos que mucho de este crudo va directamente para China, ¿no es cierto? Y China hubiera ralentizado el tema justamente productivo. Entonces hubiéramos visto primero, una subida de precios generalizada, o sea, estamos hablando de casi todos los productos. ¿Por qué? Porque acordémonos que como Ecuador también importamos combustibles. Si bien es cierto, exportamos petróleo y esto podría haber sido bueno para la economía, pero también contraproducente porque tuviéramos que haber tenido que importar combustible. Esto hubiera encarecido básicamente todas las cadenas de suministro. Estamos hablando desde productos como la leche hasta productos como motores, etcétera, etcétera. Eh, pero a su vez también en el problema fiscal que nosotros tenemos para poder, por ejemplo, haber solventado el tema de los subsidios al diésel, el Estado hubiera tenido que o endeudarse o subir los impuestos. Entonces, esto por suerte no pasó. Los impactos de este conflicto, si se cerraba el estrecho de Hormuz, hubieran sido bastante catastróficos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento existe o se está dando la cumbre de la OTAN. Una cumbre de la OTAN en la que el presidente Trump llega bastante fortalecido, en la que todos los miembros de la OTAN, con excepción de España, están aceptando las condiciones de Trump, en donde se están subiendo sus presupuestos de gasto militar al 5%. Esto es gravísimo, por ejemplo, para Alemania. Esta subida de su gasto al 5% de temas militares representa casi la mitad de su presupuesto general del Estado. Estamos hablando de niveles altísimos. ¿Esto por qué nos va a afectar? Porque si se sube el presupuesto para el tema militar en todos estos estados, el tema para la cooperación, para el desarrollo, para la cooperación, para temas de infraestructura, cooperación para la democracia, cooperación por una serie de cuestiones que muchos ecuatorianos, por ejemplo, son beneficiados, se pueden empezar a recortar. Entonces, si bien es cierto, esto no es una consecuencia directa de la guerra, sí es una consecuencia indirecta del conflicto de los 11 días y medio que acabamos de terminar. Por ejemplo, bueno, ahora ya que hemos analizado un poquito la perspectiva económica de esta situación, en el aspecto geopolítico, ¿cómo fue tal vez el papel que desempeñó Ecuador en este conflicto? Sabemos que no es parte de la guerra como tal o de esta situación, pero sin embargo, Ecuador ha estado de cierta forma alineado también a lo que es Estados Unidos, a Donald Trump, entre estos acuerdos o encuentros que ha tenido el presidente Daniel Noboa con el presidente estadounidense. Entonces, ante esto, ¿qué papel ha jugado Ecuador en este conflicto? Bueno, aquí hagamos una pequeña aclaración para que también todo el público comprenda. No han existido hasta este momento reuniones oficiales entre presidente de Estados Unidos y presidente de Ecuador. No ha existido eso. No ha existido reuniones oficiales entre presidente y Secretaría de Estado estadounidense, ni canciller ni Secretaría de Estado estadounidense. No ha existido eso y tampoco ha existido reuniones entre canciller y canciller de Estados Unidos. Entonces, no tenemos estas reuniones oficiales hasta este momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un poco la cercanía que se veía en el periodo electoral con Estados Unidos, vemos que un poco en estos momentos, sobre todo para Estados Unidos, no somos tan importantes como en sí, en cierto momento se llegó a pensar, ¿correcto? Inclusive nos damos cuenta que el presidente en estos momentos se encuentra en China. Eh, la canciller de la República ha comentado que la política exterior del país es pragmática en este sentido y que no va a cruzar una serie de líneas rojas con ninguno de las grandes potencias, ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Israel, ni con Irán, por ejemplo. Entonces, en ese lado creo que así hay como seguirnos manteniendo. Yo no veo una cercanía en el sentido de que hay un alineamiento activo con alguno de los estados, con alguna de las grandes potencias, sino veo que de una u otra forma el Ecuador está tratando o empezando a diversificar sus relaciones, que eso es algo bueno. Como un país pequeño siempre tenemos que mantener diversificadas nuestras relaciones y a su vez también debemos mantener un respeto irrestricto al derecho internacional y a los multilaterales, que eso es lo que al final nos va a mejorar nuestra posición en el mundo.
Ahora, regresando un poco a lo que fue esta declaratoria de cese al fuego, ¿considera que sí puede darse de largo esta situación o puede volver un nuevo conflicto entre estos dos países? ¿Qué nos enseña esta guerra de los 12 días y medio? Nos da varias lecciones al mundo. En primer lugar, nos dice que Irán, siendo una potencia militar muy grande en el Medio Oriente, tal vez no es capaz de sostener una guerra prolongada con Israel. Por su parte, nos demuestra que Israel, siendo también una gran potencia militar, no puede sostener una guerra prolongada, porque tanto Irán como Israel, después de los 12 días, ya estaban teniendo una escasez específicamente de misiles. Esto fue demostrado en el tema de que también la cúpula de hierro israelí no fue lo suficientemente contundente para poder bloquear todos los ataques iraníes, y por su parte Irán tampoco fue contundente para bloquear los ataques estadounidenses. Entonces nos da varias lecciones en el sentido de que primero Israel e Irán no pueden tener una guerra sostenida sin el apoyo de Estados Unidos. También el despliegue de la operación Martillo de Medianoche que se dio el sábado por parte de Estados Unidos nos demuestra que sigue siendo la gran potencia militar del mundo, que es capaz de entrar en el espacio aéreo de cualquier potencia militar del mundo, inclusive Irán, y que sigue teniendo en sí los mejores aviones, las mejores armas, las mejores estrategias. Entonces, esto es lo que nos demuestra esta guerra. ¿Qué tenemos en este momento? Sí, yo creo que vamos a tener un cese al fuego y una calma, una tensa calma a corto plazo, pero a mediano plazo Irán creo que va a seguir con su programa nuclear. Israel seguramente va a aprender de sus errores, va a seguir reabasteciendo. Por su parte, Estados Unidos sale fortalecido. El gobierno de Donald Trump lo vemos en la cumbre de la OTAN y a su vez ha sido propuesto por Israel para ser nominado como Premio Nobel de la Paz. Entonces sale la posición de Estados Unidos bastante fortalecida. No veo posible ataques proxies en un futuro cercano, pero sí a un mediano plazo, como se dice en las relaciones internacionales clásicas, la paz no es simplemente el estado previo a la guerra. Entonces podríamos esperar a mediano a largo plazo que este conflicto continúe, teniendo en cuenta que esto empieza en 1979 y se ha mantenido contundente desde ese entonces. De acuerdo, Santiago, le agradecemos mucho por compartir con nosotros este análisis del conflicto bélico entre Israel e Irán. Así que le agradecemos mucho por su tiempo y por compartir con los medios comunitarios. Yo les agradezco a ustedes también por este espacio. Ya saben que yo soy fan de los medios comunitarios y espero que todos tengan un gran día. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias también, Santiago. Y con esta entrevista, amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Mientras tanto, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales como @Corape Digital TV.